Desde Ibagué, ciudad musical de Colombia. Transmite canicaradio.com. canicaradio.com. A esta hora y en www.canicaradio.com, las noticias de Colombia y el mundo. Canica News. Canica News. Con la dirección de Rodrigo Ariza, la producción de Alexa Saavedra, presenta Víctor Manuel Salamanca. Bienvenidos. Hoy es jueves 22 de octubre. A continuación reseñamos las más importantes noticias de Colombia y el mundo, con la dirección general de Rodrigo Ariza, la producción de Alexa Saavedra, Diana María Castillo en los deportes, Laura Cristancho en los temas de arte y actualidad, y en la presentación de las noticias quien les habla, Víctor Manuel Salamanca. Estas son las noticias en Canica News. Canica News. Canica News, las noticias de Colombia y el mundo en un solo informe. Economía nacional en Canica News. Más de 313 billones de pesos es el presupuesto para la nación en 2021. Tras la larga jornada de debate este lunes, las sesiones plenarias de Cámara y Senado le dieron el visto bueno al presupuesto general de la nación para el 2021 por 313,9 billones de pesos. Así lo dio a conocer el senador John Milton Rodríguez de Colombia Justa Libres en diálogo con Canica News. 313.9 billones de pesos es un presupuesto histórico, un crecimiento de casi el 20% frente al presupuesto del año anterior, con un crecimiento en la inversión regional del 35.7%, donde de manera categórica se acompañan los departamentos más pobres del país, con mayor carencia, como es Guajira, Chocó, la Amazonía, San Andrés, con incrementos en inversiones del 45-50% en promedio para esos departamentos, y una gestión muy interesante en lo que es la salvaguarda. Desde Ibagué, ciudad musical de Colombia. Transmite canicaradio.com. canicaradio.com. A esta hora y en www.canicaradio.com, las noticias de Colombia y el mundo. Canica News. Canica News. Con la dirección de Rodrigo Ariza, la producción de Alexa Saavedra, presenta Víctor Manuel Salamanca. Bienvenidos. Hoy es jueves 22 de octubre. A continuación reseñamos las más importantes noticias de Colombia y el mundo, con la dirección general de Rodrigo Ariza, la producción de Alexa Saavedra, Diana María Castillo en los deportes, Laura Cristancho en los temas de arte y actualidad, y en la presentación de las noticias quien les habla, Víctor Manuel Salamanca. Estas son las noticias en Canica News. Canica News. Canica News, las noticias de Colombia y el mundo en un solo informe. Economía nacional en Canica News. Más de 313 billones de pesos es el presupuesto para la nación en 2021. Tras la larga jornada de debate este lunes, las sesiones plenarias de Cámara y Senado le dieron el visto bueno al presupuesto general de la nación para el 2021 por 313,9 billones de pesos. Así lo dio a conocer el senador John Milton Rodríguez de Colombia Justa Libres en diálogo con Canica News. 313.9 billones de pesos es un presupuesto histórico, un crecimiento de casi el 20% frente al presupuesto del año anterior, con un crecimiento en la inversión regional del 35.7%, donde de manera categórica se acompañan los departamentos más pobres del país, con mayor carencia, como es Guajira, Chocó, la Amazonía, San Andrés, con incrementos en inversiones del 45-50% en promedio para esos departamentos,
y una gestión muy interesante en lo que es la salvaguarda de la sociedad colombiana como la educación, con un presupuesto el más grande de la historia con 47 billones de pesos. El ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla destacó la labor de los congresistas de Senado y Cámara frente a la tarea de replantear e identificar fuentes de recursos dentro del mismo proyecto para dirigirlos a la inversión de sectores que tanto se necesita en un momento en que nuestra economía está resentida por todo lo acontecido en este 2020. El presupuesto por sectores quedaría así: educación 47,3 billones de pesos. Al sector de vivienda, ciudad y territorio se le sumaron recursos por 236.000 millones de pesos. Salud y protección social 203.000 millones de pesos. Transporte 125.000 millones de pesos. Ciencia, tecnología e innovación 100.000 millones de pesos. Interior 85.000 millones de pesos. Planeación 79.000 millones de pesos. Cultura 78.000 millones. Presidencia 76.000 millones de pesos. Defensa y Policía 63.000 millones de pesos. TIC 50.000 millones de pesos. Información Estadística 40.000 millones de pesos. Fiscalía 34.000 millones de pesos. Rama Judicial 32.000 millones de pesos. Agricultura y Desarrollo Rural 30.000 millones de pesos. Comercio, Industria y Turismo 30.000 millones de pesos. Minas y Energía 25.000 millones de pesos. Organismos de Control 23.000 millones de pesos. Trabajo 17.000 millones de pesos. Justicia y Derecho 13.000 millones de pesos. Congreso de la República 10.000 millones de pesos. Hacienda 5.000 millones de pesos. Empleo Público 3.000 millones de pesos. Deporte y Recreación 2.000 millones de pesos. Ambiente y Desarrollo Sostenible 1.000 millones de pesos. Canica News. Política Nacional en Canica News. Jorge Noguera, ex jefe del DAS, en libertad condicional. El Juzgado 29 de Ejecución de Penas de Bogotá le concedió la libertad condicional a Jorge Aurelio Noguera Cotes, condenado por homicidio y escuchas ilegales. Para lograr la libertad, el exdirector del DAS tendría que pagar el valor de una caución y firmar el acta de buen comportamiento. El exdirector del DAS estaba detenido desde el 2008 y fue condenado en 2011 por la Corte Suprema de Justicia por su responsabilidad en el plan de asesinar al profesor universitario y psicólogo Alfredo Correa de Andrés. Tras la decisión del juez, el IMPEC tendrá que verificar si en la Fiscalía, la Policía o en otro despacho judicial hay alguna otra orden de captura o medida de aseguramiento que impida su libertad. De lo contrario, se tendrá que cumplir la orden del juez. El abogado Víctor Mosquera, quien representa a Noguera, señaló que su cliente tiene 2 condenas, una por homicidio y otra por seguimientos ilegales, y que se pidió la acumulación de las penas. En consecuencia, dijo el abogado, Noguera pagó 3 años más de detención y ahora tiene derecho a su libertad. Noguera fue condenado por el homicidio del profesor Alfredo Correa de Andrés a 25 años de cárcel y por las chuzadas del DAS a 7 años. Fue capturado el 22 de febrero de 2007, pero con trabajo y estudio logró redimir pena en su sitio de reclusión. En total, el exdirector del DAS pagó 208 meses y 7 días de prisión. Canica News. Actualidad nacional en Canica News. ¿Sabe usted qué sucede si no paga un comparendo de tránsito? Aquí le contamos las consecuencias legales de no realizar el pago respectivo. Si no se paga el comparendo, la entidad puede hacer un cobro coactivo y le pueden embargar los bienes al deudor, como el carro, incluso las cuentas bancarias o el salario. No importa el valor de la multa. Las medidas cautelares se hacen luego de un cobro coactivo y la característica fundamental es proteger la pretensión. Si el infractor es plenamente consciente de quebrantar el objeto objetivo de cuidado, puede acudir dentro de los términos que la entidad estipula para acogerse a los descuentos que están sujetos a la realización del curso en la misma entidad para no volver a cometer la infracción,
descuentos que están entre el 50% del valor del comparendo, entre otros valores. Que no le notifiquen la fotomulta, por ejemplo, ¿lo exime de pagarla? En ocasiones esperamos a que la entidad nos notifique el mismo para dar garantía a un debido proceso, evento en el cual, de no hacerlo la entidad en legal forma, se puede alegar a su favor un quebrantamiento al debido proceso, artículo 29 de la Constitución Política de Colombia. En consecuencia de lo anterior, la falta de notificación de una fotomulta en los términos legales y que la misma esté ya prescrita no significa que no se cancele la infracción, salvo, como ya se mencionó anteriormente, que se realice la defensa técnica para desvirtuar el mismo y así quedar exonerados de cualquier cobro. Es hora de los deportes y llega Diana María Castillo cargada de información. Canica News. Los goles, las jugadas y todas las disciplinas deportivas están aquí. Llegan los deportes. Hola a todos, estas son las noticias deportivas de Canica News. Hoy les tenemos un resumen de la Libertadores, de la Champions League y mucho más. Quédense con nosotros. Y en la Libertadores, River le ganó 3-0 a la Liga Deportiva Universitaria de Quito. Santos venció 2-1 a Defensa y Justicia. Delfín le ganó 1-0 a Olimpia. Atlético Paradense le ganó 3-0 a Peñarol. Sao Paulo goleó 5-1 al Binacional. Y el Wilstermann derrotó 1-0 a Colo-Colo. Y en la Liga de Campeones o Champions League, el Manchester United entró pisando fuerte, ganándole 2-1 al Paris Saint-Germain. Fernández en el minuto 23 de gol de penalti, Rashford en el minuto 87, Martial en el minuto 55 del Paris Saint-Germain, dejando en el grupo H al Manchester con 3 puntos. Y el Barcelona se llevó la victoria en casa en el Camp Nou, iniciando la Champions League, jugando con el Ferencváros, con goles de Messi en el minuto 27, Ansu Fati en el minuto 42, Coutinho minuto 52, Pedri minuto 82, Dembélé minuto 89 y Piqué expulsión en el minuto 68. Y seguimos con la jornada 1 de la Champions League, fase grupos, donde el Brujas le ganaría 2-1 al Zenit, la Juve con un doblete de Morata le ganaría 2-1 al Dinamo y el Lazio le ganaría 3-1 al Dortmund. Y el Everton se encuentra muy contento con James Rodríguez y con Yerry Mina, al punto que le hicieron un homenaje a los jugadores cafeteros con el himno nacional de Colombia, que emocionó no solamente a los fans de la selección Colombia, sino también a los fans del Everton. Y el jugador de la selección Colombia, Estefan Medina, se le complicó las eliminatorias Qatar 2022 debido a una lesión que lo dejará por más de un mes por fuera de las canchas. En su reemplazo estará el jugador Jorman Campuzano, que jugará en la posición de Juan Guillermo Cuadrado, y a su vez Juan Guillermo Cuadrado cambiará de posición a la defensa. Cristiano Ronaldo estaría esperando salir negativo a COVID-19 para participar en el juego contra el Barcelona el 28 de octubre. Sergio Ramos no sería convocado para el próximo juego. Pirlo se estrena como director técnico y Diego Costa no estaría con el Athletic en la Champions. Próximos partidos de la Liga Betplay: se enfrentará el Tolima con el Equidad el sábado 24, Junior con Millonarios el sábado 24, Envigado con Alianza Petrolera el domingo 25, Patriotas con Atlético Nacional el domingo 25, Santa Fe con Boyacá Chicó domingo 25, América y Pasto domingo 25, Medellín y Deportivo Cali domingo 25, Águilas Doradas y Deportivo Pereira lunes 26, Bucaramanga y Cúcuta lunes 26. Les estaremos contando acerca de la jornada 16. Ganador de la etapa 17 del Giro de Italia fue Ben O'Connor. En la general sigue liderando Joao Almeida. Ganador de la segunda etapa de la Vuelta a España fue el ciclista español Marc Soler, por delante del líder de la carrera, el esloveno Primož Roglič.
Y esto es todo en las noticias deportivas de Canica News. No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales, en Instagram, en Facebook y en Twitter @Canica Radio y en YouTube como Canica Radio Online. Canica News. Economía nacional en Canica News. Entérese de qué debe hacer para cobrar el subsidio por desempleo. El Ministerio de Trabajo destinará más de 62.000 millones de pesos para este beneficio. Se deberá hacer el trámite con la caja de compensación a la que estuvo afiliado. El pasado 15 de octubre, el Ministerio del Trabajo anunció que mediante la Resolución 2121 se destinarán más de 62.000 millones de pesos a las cajas de compensación para que quienes están en lista de espera para acceder al subsidio de desempleo puedan acceder. Asimismo, se espera que estos recursos provenientes del Fondo de Mitigación de Emergencias FOME sirvan de apoyo para otras 200.000 personas que aún no se postulan a este beneficio. El subsidio consta de 2 salarios mínimos mensuales legales vigentes que se pagarán en mensualidades iguales durante 3 meses. Además, se asumirán los gastos de salud y pensión sobre un salario mínimo mensual legal vigente y el pago de una cuota monetaria del subsidio familiar que durante 6 meses, de acuerdo con lo estipulado por la Ley 1636 de 2013. ¿Quiénes aplican? Trabajadores cesantes, dependientes o independientes que al momento de finalización de sus contratos hayan estado afiliados a las categorías A o B de sus respectivas cajas de compensación familiar. ¿Cuáles son los requisitos? Para solicitar el beneficio, se debe presentar el certificado de terminación de contrato laboral para los trabajadores dependientes o certificado de cese de ingresos para los trabajadores independientes. Asimismo, se debe diligenciar el formulario único de postulación al mecanismo de protección al cesante y remitirlo a la caja de compensación correspondiente. Canica News. Actualidad nacional en Canica News. 5 pedalistas de la región central no representarán en la Vuelta a España. De los 22 equipos y 176 corredores que participan en la edición 75 de la Vuelta a España, 8 son colombianos, y 5 de ellos de la región central, 2 de Bogotá y 3 de Cundinamarca. En esta oportunidad serán 18 etapas y un trazado de 2.892 kilómetros, donde nuestros ciclistas estarán entregándolo todo para dejar en alto la bandera nacional, una vez más en el circuito ciclístico internacional. Más de 15 millones de personas del territorio rape les avivamos y decimos: ¡Fuerza campeones! Los mejores pedalistas del mundo se forman en la región central y son orgullo cundinamarqués. Daniel Felipe Martínez de Soacha, Cundinamarca, Esteban Chávez de Bogotá, Distrito Capital, Iván Ramiro Sosa de Pasca, Cundinamarca, Brandon Smith Rivera de Zipaquirá, Cundinamarca, Johan Orlando García de Bogotá, Distrito Capital. Canica News. Noticia científica en Canica News. Octubre, mes de la lucha contra el hambre mundial. El pasado 16 se conmemoró el Día Mundial de la Alimentación. Pero, ¿cómo va la lucha contra la desnutrición? Según la ONU, hasta el momento, 2.4 millones de personas padecen hambre en el país. El consumo de frutas, verduras, frutos secos y ciertas carnes ayuda a tener un buen estado nutricional. Pero no existen los llamados superalimentos. La alimentación es una de las luchas esenciales de las organizaciones en el mundo, y todas estas tienen como propósito combatir la desnutrición a partir de iniciativas conjuntas. El pasado 16 de octubre se conmemoró el Día Mundial de la Alimentación. Para muchos aún es muy difícil llevar siquiera un pan a la mesa. Siendo octubre el mes de la alimentación, se dio a conocer una cifra alarmante ante los tiempos de dificultades emergentes por la pandemia. Según el DANE, 1.6 millones de colombianos dejaron de consumir las 3 comidas diarias, dado que ante el recorte de sus ingresos o de la paralización de su actividad económica específica, solo era posible mercar para 2 momentos al día, en casos extremos, incluso solo para uno. Canica News. La educación
es noticia en Canica News. El presupuesto más alto de la historia lo tendrá la educación. Congreso le aprobó al sector educación 47.3 billones de pesos dentro del PGN, 7,3% más que el año en curso. De la totalidad de los recursos aprobados, 42,82 billones de pesos se destinarán a funcionamiento y 4,52 billones de pesos a inversión. A estas cifras se llegó tras una adición final de 1.8 billones de pesos, hecha durante las reuniones de ponentes y coordinadores para analizar a fondo las destinaciones del PGN. En este espacio se determinó, de hecho, reducirle el servicio a la deuda 2 billones de pesos más, hasta llegar a los 70.5 billones de pesos. En efecto, estos recursos de inversión representaron una adición para educación de 207.000 millones de pesos, que se destinarán a 170.000 nuevos cupos del programa Generación E, al Fondo Estampilla Pro Universidades Públicas, así como un traslado por 146.000 millones de pesos para la cofinanciación del Plan de Alimentación Escolar PAE y la construcción, mejoramiento y dotación de espacios de aprendizaje. María Victoria Angulo, ministra de Educación Nacional, celebró el hecho de que este sector resultara siendo de nuevo el más favorecido en términos presupuestales. Hoy contamos, señaló, con más de 47,3 billones de pesos para honrar los compromisos con la calidad, desde la primera infancia hasta la educación superior, con los docentes y los estudiantes, y los acuerdos hechos para el fortalecimiento de la educación pública. Es un presupuesto que contempla todos estos recursos y que además acompaña todo el proceso educativo durante esta coyuntura que hemos vivido para apoyar a las familias, a los estudiantes y a los profesores. Hoy nuestro director Rodrigo Ariza, en su habitual espacio en Canica News, nos presenta un tema de interés general. Canica News. El invitado especial, personajes que hacen noticia en amena charla con Rodrigo Ariza. Hoy en la mesa de trabajo de Canica News tenemos nuevamente al abogado penalista Luis Fernando Becerra Gamboa, fundador del Colegio de Abogados Penalistas, jugador profesional de fútbol, docente universitario, columnista asesor de Canica News, que hoy va a analizar un tema bastante importante, tema generado por el reciente caso de una directora de noticias envuelta en líos jurídicos. Doctor Luis Fernando Becerra, bienvenido a Canica News. A todos los oyentes de Canica Radio, y muchas gracias por la invitación para hacer el análisis de esta sentencia tan importante que acaba de hacer conocer el Tribunal Superior de Bogotá de la Sala Civil, que es una decisión dentro del proceso verbal instaurado por Diana Carolina Estupiñán Vázquez y otros contra RCN, SAS y Vicky Dávila. El 15 de octubre de 2020 resuelve el recurso de apelación contra la sentencia del 4 de agosto del mismo año, proferida por el juez 46 civil del circuito de Bogotá. Y entonces para ello voy a hacer unos antecedentes muy precisos frente a las pretensiones de esa primera demanda que se instaura frente al juez 46 civil del circuito y que fueron desestimadas por el juez del circuito de Bogotá. Entonces las pretensiones es que se declare civil y extracontractualmente responsable a RCN y a Victoria Eugenia Dávila Hoyos en su condición de directora y periodista de noticias de la FM Radio, por los perjuicios morales ocasionados a los demandantes y
por los comentarios injuriosos y calumniosos difundidos en estos medios de comunicación y que afectaron la honra y el buen nombre y el prestigio de los prohijados de quien en ese momento era el representante judicial de la señora Diana Carolina Estupiñán Vázquez. Además, se solicita que en consecuencia se condene a pagar a cada uno de los actores y por tal concepto que se ordene a RCN y a su directora rectificar por los mismos medios y en el mismo horario la información suministrada el 6 y el 14 de mayo de 2014 y que aclararan que no fue cierto lo publicado en contra del señor coronel Estupiñán Carvajal. La periodista lo acusa de corrupto, no obstante, se informó que se había actuado con transparencia y siguiendo todos los lineamientos legales. Sin embargo, el 14 de mayo, la misma periodista llamó al inspector de la policía, el general Yesid Vázquez Prada, para presionarlo y para que se realizara la investigación, que se adelantara en contra del coronel Estupiñán Carvajal, dando por cierto y sin ninguna prueba que era corrupto, pues al aire se mencionó, no por lo que habían relevado el cargo y cómo era posible que siguiera trabajando, y luego que el general Palomino escuchó esta presión realizada por la periodista, entonces lo llamó para decirle que lo iba a retirar del cargo, dadas las manifestaciones del medio de comunicación. El 15 de mayo de 2014, el comandante de la policía de la regional Bogotá le expresó que debía salir inmediatamente de vacaciones y entregar el cargo al subcomandante. No obstante, se hicieron las aclaraciones al espectador, al tiempo, a Semana. Los medios no le dieron ninguna credibilidad a esas aclaraciones y la periodista, a quien le interesaba la publicidad y perjudicar al coronel Estupiñán, dice la demanda, al Estupiñán Carvajal y a su familia, pues se le dio toda la credibilidad, conducta que desde luego mancilló su buen nombre, la honra, violó el derecho a la intimidad, el derecho al trabajo, el derecho a la defensa, el derecho a la tranquilidad personal, al punto que los demandantes tuvieron que asistir al psicólogo porque el coronel tuvo que retirar a su hija de la universidad y a su hijo del colegio, pues por el bullying que les hicieron a través de esa presión ejercida por la FM. El coronel entonces no fue encontrado responsable ni penal ni disciplinariamente por las acusaciones calumniosas e injuriosas de la periodista. Miremos entonces cuáles fueron las actuaciones procesales, pero en una forma muy resumida para los oyentes y para las personas que en este momento me están escuchando en los diferentes medios y en los países, pues les interesa más qué ocurrió en cada instancia, y debo manifestar que se notifica el auto admisorio de la demanda. Entonces se interpone el recurso de apelación del Distrito Judicial de Bogotá, quien profiere la decisión que nos ocupa, cambiando la decisión, y decide entonces condenar a la periodista y a RCN. Condena a el coronel, la víctima, al pago de 60 millones de pesos, a los hijos por valor de 35 millones de pesos, tanto al cónyuge como a sus hijos menores, que estaban representados por sus padres. Pero es que el fallo es histórico y es importante porque
deja ver que toda la información que se devela en los medios de comunicación pues son responsabilidad directa de el medio que ofrece esa información, y que si bien es cierto está el derecho de la información que establece también unas tensiones que hay que analizar, ese derecho no es absoluto. Hay el derecho de prensa, el derecho de la libre expresión, todos los derechos que desde cualquier punto de vista se analizaron dentro de la decisión, que hay que ponderar desde luego ese derecho a la veracidad de la información y a la confiabilidad de las fuentes, y todo lo que se vio truncado en el desarrollo de esa actividad procesal, y que desde luego fue atentatoria en contra del coronel Estupiñán y su familia. Y vemos cómo, con una serie de agravantes importantes, porque es que al coronel lo absolvieron desde el punto de vista disciplinario y desde el punto de vista penal, pero además profirieron una resolución destituyéndolo del cargo y apartándolo de la Policía Nacional por una información que desde luego era completamente equivocada, sesgada, y que iba en contra de la realidad. La información que se da mundialmente pues está sujeta a revisión, que tiene que ser prudente, que tiene que respetar el debido proceso, que debe respetar la presunción de inocencia de los ciudadanos, que tiene que respetar todos esos derechos que están involucrados de un ciudadano para controvertir las pruebas y para que no se salga a hacer manifestaciones calumniosas e injuriosas que va en detrimento del buen nombre de un ciudadano. Y eso es lo que me parece importante y debe rescatarse aquí. Seguramente a esta profesional del periodismo le tocó afrontar este tema, pero también pudo ser una víctima. ¿Una víctima de qué? De una fuente, una víctima del rol del periodismo, que hace que por querer dar una chiva y por querer chiviar a todo el mundo, como lo dicen en los medios periodísticos, pues salen con una información que no está confirmada. Y es allí donde yo llamo poderosamente la atención a los colegas del periodismo y al comunicador social, que tiene esa misión tan importante, porque hay un derecho de la sociedad de estar informado. Yo llamo a los medios de comunicación, como lo he dicho muchas veces en el país, para que tengan siempre dentro de su equipo un asesor jurídico que les oriente sobre la noticia que van a sacar, sobre los riesgos que se tienen frente a una información cuando no es fidedigna, cuando la fuente no es clara, cuando la información que se tiene es sesgada, cuando existen muchos riesgos, porque el periodista puede ser instrumentalizado, que es una parte que seguramente no han analizado muchos. Pero yo en este fallo sí me gustaría dejarlo claro, y es que un periodista, un medio, un telediario, un periódico puede estar siendo instrumentalizado con fines perversos. Y allí es donde tiene que haber un asesor jurídico, donde tiene que haber una racionalización de la información.
y medir las consecuencias y no salir a sacar una noticia solo por estar en la primicia. Y espero que haya podido contribuir haciendo este análisis de este fallo y de las tensiones de los derechos en juego, para que seamos un poco más prudentes, para que analicemos más de fondo esa noticia que queremos sacar. Muchas gracias por la invitación, un abrazo para Rodrigo y espero que esta nota, este editorial les haya gustado y que haya sido de recibo. Quedo atento a sus comentarios. Muchas gracias. Canica News. Actualidad nacional en Canica News. La dinamización económica y empresarial llega con Eficiencia 2020. Del 21 al 23 de octubre, los retos y oportunidades que te dará este evento académico y cultural organizado por la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito. María del Pilar Noriega Escobar, coordinadora del Fondo de Tecnologías Convergentes e Industria 4.0 de la Misión de Sabios y directora de IDI del Dahbon Group, presentará el tema Retos y oportunidades de Colombia en la convergencia tecnológica. ¿Cómo va Colombia en materia de conectividad? Así se ha denominado la charla que ofrecerá el viceministro de Conectividad del MINTIC, Iván Antonio Mantilla Gaviria. Eficiencia es el evento científico y cultural que se realiza anualmente en la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito, con el propósito de fomentar la ciencia, la innovación, la investigación y el emprendimiento. Este año llega a su 27ª versión y se llevará a cabo de forma remota. En esta oportunidad, las áreas académicas encargadas de la organización son el Programa de Administración de Empresas y la Unidad de Proyectos, que han hecho de las circunstancias actuales relacionadas con la pandemia del COVID-19 una oportunidad para desarrollar algunos temas enmarcados en la dinamización económica y empresarial con que el país debe fortalecer la prolongada cuarentena y sus consecuencias. De este modo, del 21 al 23 de octubre, la escuela compartirá nuevas experiencias en Eficiencia 2020, evento que contará con la participación de colegios, universidades y representantes de los sectores del gobierno, la industria y la empresa, y que se desarrollará a partir de estos ejes: creación de valor a través de la sostenibilidad en la gestión de proyectos, neurociencia y cuarta revolución industrial, economía curricular, sostenibilidad y ODS, innovación pedagógica en tiempos del COVID-19. Canica News. El turismo es noticia en Canica News. Así se preparan las empresas para recibir turistas internacionales. Nuevas formas de marketing, productos y estrategias hacen parte de los esfuerzos que los operadores turísticos y las agencias de viaje han implementado para adaptarse a la nueva realidad y sacarle provecho a las oportunidades que se avecinan para el turismo en Colombia. El confinamiento causado por el coronavirus en el país sirvió como una etapa de alistamiento para las empresas colombianas del turismo, que desde entonces han tenido que ajustar su oferta y capacitarse para aprovechar la nueva realidad de viajes seguros y la llegada de turistas internacionales. Así lo explica Flavia Santoro, presidenta de ProColombia. Dentro de la estrategia para reactivar el turismo, le estamos brindando a los empresarios todas las herramientas para que mantengan sus empresas actualizadas con planes de reenfoque y rediseño de productos y experiencias acordes al nuevo tiempo de consumidor y a los cambios de comportamiento de los mercados. Encontramos que, por ejemplo, algunas nuevas tendencias van hacia la sostenibilidad, un mayor uso de tecnología y garantizar altos estándares de bioseguridad. Desde abril, ProColombia lanzó su programa de formación exportadora en turismo en canales virtuales y desde entonces ha capacitado a más de 19.400 empresarios. El turismo sigue siendo ejemplo de resiliencia. Es una industria que, a pesar de enfrentar momentos excepcionales como los vividos este año, sigue adelante con paso firme, añadió Santoro. Canica News.
arte y consejos útiles con Laura C. en Canica News. Cordial saludo amigos, soy Laura Cristancho, bienvenidos una vez más a mi sección Arte y Actualidad con Laura Cris. Hoy les quiero hablar sobre Halloween, que este año se vivirá de una manera diferente, al igual que todo lo que hemos pasado este año por el COVID-19. El miedo está latente frente a lo que pueda suceder este 31 de octubre. Tenemos que ser conscientes que al reunirnos o salir a las calles el riesgo de contagiarnos será mayor, así como ha ocurrido en otros lugares, uno de ellos Europa. Pero como sabemos que esta fecha también sirve para distraernos y más a nuestros niños, hoy les tengo algunos consejos para que la diversión haga parte de nuestros hogares. Uno de ellos es: todos los miembros de la familia se pueden disfrazar y no necesariamente tienen que comprar uno. Den rienda suelta a su creatividad y háganlo en casa con lo que tengan a la mano, que sean disfraces diferentes, invéntense algo loco y original. Después pueden hacer una votación al más creativo y se puede ganar un premio. Otra cosa que pueden hacer es el plan de películas de terror o de las que a ustedes más les gusten, hacer una comida diferente y pasar una noche agradable compartiendo en familia. Otra manera de pasar este día puede ser preparando postres entre todos. Busquen recetas diferentes en internet. Para ello les recomiendo en YouTube Asquerosamente Rico. Les va a encantar esta página. También hagan juegos de mesas, adivinanzas, en fin, existen muchas maneras de entretenernos en el hogar. Ir a hacer reuniones ni fiestas, porque está en nuestras manos cuidar nuestra salud y la de nuestros familiares. Hoy también les tengo recomendado un par de películas de terror para que disfruten ese día o para cualquier otro día a aquellas personas que les gusta este tipo de cine. Una es El Faro, es una remota y misteriosa isla en Nueva Inglaterra en la década de 1890. El veterano forero Thomas Wake y su joven ayudante deberán convivir durante 4 semanas. Su objetivo será mantener el faro en buenas condiciones hasta que llegue el relevo que les permitirá volver a tierra. Pero las cosas se complican cuando surjan conflictos por jerarquías de poder entre ambos. Otra película es Malasaña 32, se trata de Manolo y Candela, se instalarán en el madrileño barrio de Malasaña, junto a sus 3 hijos y el abuelo Fermín, tras dejar el pueblo en busca de la prosperidad que parece ofrecerles la capital de un país que se encuentra en plena transición política, pero hay algo que la familia Olmedo no sabe: en la casa que han comprado no están solos. Y cerramos hoy con algunos tips para combatir esas ojeras que nos cuesta tanto a las mujeres. Uno es alimentarse bien, realizar masajes faciales para desvanecerlas, aplicar una crema para tratarlas. Un consejo en general para todos los días es: duerme las horas adecuadas, remueve bien tu maquillaje antes de acostarte, haz pausas en tu trabajo para no forzar la vista, no tomes medicamentos sin receta y no te frotes los ojos. Parecen tips sencillos, pero cuando los pongan en práctica constantemente, verán los resultados. Y es todo por el día de hoy, nos escuchamos en una próxima emisión. Yo soy Laura Cristancho. Hemos llegado al final de las noticias que habíamos preparado para ustedes. Esperamos que esta emisión haya sido de su entera aceptación. Mañana, si Dios nos presta la vida, volveremos para que usted quede bien informado. Les recuerdo que pueden escucharnos de lunes a viernes a las 6 de la mañana, 12 del día y 8 de la noche por canicaradio.com, con la dirección general de Rodrigo Ariza, la producción de Alexa Saavedra, los informes de actualidad de Laura Cristancho, los deportes de Diana María Castillo y en la presentación de las noticias quien les habla, Víctor Manuel Salamanca. Recuerden que estamos en todas las redes sociales. Nos pueden encontrar como Canica Radio. Hasta mañana y que Dios nos continúe bendiciendo. Canica News. La información no se detiene y el equipo de realizadores de Canica News continúan generando noticias. Volveremos en una próxima emisión para que ustedes queden bien informados. Somos Canica News. De la sociedad colombiana como la educación, con un presupuesto el más grande de la historia, con 47 billones de pesos. El ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla destacó la labor de los congresistas de Senado y Cámara
frente a la tarea de replantear e identificar fuentes de recursos dentro del mismo proyecto para dirigirlos a la inversión de sectores que tanto se necesita en un momento en que nuestra economía está resentida por todo lo acontecido en este 2020. El presupuesto por sectores quedaría así: educación 47,3 billones de pesos. Al sector de vivienda, ciudad y territorio se le sumaron recursos por 236.000 millones de pesos. Salud y protección social 203.000 millones de pesos. Transporte 125.000 millones de pesos. Ciencia, tecnología e innovación 100.000 millones de pesos. Interior 85.000 millones de pesos. Planeación 79.000 millones de pesos. Cultura 78.000 millones. Presidencia 76.000 millones de pesos. Defensa y Policía 63.000 millones de pesos. TIC 50.000 millones de pesos. Información Estadística 40.000 millones de pesos. Fiscalía 34.000 millones de pesos. Rama Judicial 32.000 millones de pesos. Agricultura y Desarrollo Rural 30.000 millones de pesos. Comercio, Industria y Turismo 30.000 millones de pesos. Minas y Energía 25.000 millones de pesos. Organismos de Control 23.000 millones de pesos. Trabajo 17.000 millones de pesos. Justicia y Derecho 13.000 millones de pesos. Congreso de la República 10.000 millones de pesos. Hacienda 5.000 millones de pesos. Empleo Público 3.000 millones de pesos. Deporte y Recreación 2.000 millones de pesos. Ambiente y Desarrollo Sostenible 1.000 millones de pesos. Canica News. Política Nacional en Canica News. Jorge Noguera, ex jefe del DAS, en libertad condicional. El Juzgado 29 de Ejecución de Penas de Bogotá le concedió la libertad condicional a Jorge Aurelio Noguera Cotes, condenado por homicidio y escuchas ilegales. Para lograr la libertad, el exdirector del DAS tendría que pagar el valor de una caución y firmar el acta de buen comportamiento. El exdirector del DAS estaba detenido desde el 2008 y fue condenado en 2011 por la Corte Suprema de Justicia por su responsabilidad en el plan de asesinar al profesor universitario y psicólogo Alfredo Correa de Andrés. Tras la decisión del juez, el IMPEC tendrá que verificar si en la Fiscalía, la Policía o en otro despacho judicial hay alguna otra orden de captura o medida de aseguramiento que impida su libertad. De lo contrario, se tendrá que cumplir la orden del juez. El abogado Víctor Mosquera, quien representa a Noguera, señaló que su cliente tiene 2 condenas, una por homicidio y otra por seguimientos ilegales, y que se pidió la acumulación de las penas. En consecuencia, dijo el abogado, Noguera pagó 3 años más de detención y ahora tiene derecho a su libertad. Noguera fue condenado por el homicidio del profesor Alfredo Correa de Andrés a 25 años de cárcel y por las chuzadas del DAS a 7 años. Fue capturado el 22 de febrero de 2007, pero con trabajo y estudio logró redimir pena en su sitio de reclusión. En total, el exdirector del DAS pagó 208 meses y 7 días de prisión. Canica News. Actualidad nacional en Canica News. ¿Sabe usted qué sucede si no paga un comparendo de tránsito? Aquí le contamos las consecuencias legales de no realizar el pago respectivo. Si no se paga el comparendo, la entidad puede hacer un cobro coactivo y le pueden embargar los bienes al deudor, como el carro, incluso las cuentas bancarias o el salario. No importa el valor de la multa. Las medidas cautelares se hacen luego de un cobro coactivo y la característica fundamental es proteger la pretensión. Si el infractor es plenamente consciente de quebrantar el objeto objetivo de cuidado, puede acudir dentro de los términos que la entidad estipula para acogerse a los descuentos que están sujetos a la realización del curso en la misma entidad para no volver a cometer la infracción. Descuentos que están entre el 50% del valor del comparendo, entre otros valores. Que no le notifiquen la fotomulta, por ejemplo, ¿lo exime de pagarla? En ocasiones esperamos a que la entidad nos notifique el mismo para dar garantía a un debido proceso, evento en el cual, de no hacerlo la entidad,
en legal forma, se puede alegar a su favor un quebrantamiento al debido proceso, artículo 29 de la Constitución Política de Colombia. En consecuencia de lo anterior, la falta de notificación de una fotomulta en los términos legales y que la misma esté ya prescrita no significa que no se cancele la infracción, salvo, como ya se mencionó anteriormente, que se realice la defensa técnica para desvirtuar el mismo y así quedar exonerados de cualquier cobro. Es hora de los deportes y llega Diana María Castillo cargada de información. Canica News. Los goles, las jugadas y todas las disciplinas deportivas están aquí. Llegan los deportes. Hola a todos, estas son las noticias deportivas de Canica News. Hoy les tenemos un resumen de la Libertadores, de la Champions League y mucho más. Quédense con nosotros. Y en la Libertadores, River le ganó 3-0 a la Liga Deportiva Universitaria de Quito. Santos venció 2-1 a Defensa y Justicia. Delfín le ganó 1-0 a Olimpia. Atlético Paradense le ganó 3-0 a Peñarol. Sao Paulo goleó 5-1 al Binacional. Y el Wilstermann Man derrotó 1-0 a Colo-Colo. Y en la Liga de Campeones o Champions League, el Manchester United entró pisando fuerte, ganándole 2-1 al Paris Saint-Germain. Fernández en el minuto 23 de gol de penalti, Rashford en el minuto 87, Martial en el minuto 55 del Paris Saint-Germain, dejando en el grupo H al Manchester con 3 puntos. Y el Barcelona se llevó la victoria en casa en el Camp Nou, iniciando la Champions League, jugando con el Ferencváros, con goles de Messi en el minuto 27, Ansu Fati en el minuto 42, Coutinho minuto 52, Pedri minuto 82, Dembélé minuto 89 y Piqué expulsión en el minuto 68. Y seguimos con la jornada 1 de la Champions League, fase grupos, donde el Brujas le ganaría 2-1 al Zenit, la Juve con un doblete de Morata le ganaría 2-1 al Dinamo y el Lazio le ganaría 3-1 al Dortmund. Y el Everton se encuentra muy contento con James Rodríguez y con Yerry Mina, al punto que le hicieron un homenaje a los jugadores cafeteros con el himno nacional de Colombia, que emocionó no solamente a los fans de la selección Colombia, sino también a los fans del Everton. Y el jugador de la selección Colombia, Estefan Medina, se le complicó las eliminatorias Qatar 2022 debido a una lesión que lo dejará por más de un mes por fuera de las canchas. En su reemplazo estará el jugador Jorman Campuzano, que jugará en la posición de Juan Guillermo Cuadrado, y a su vez Juan Guillermo Cuadrado cambiará de posición a la defensa. Cristiano Ronaldo estaría esperando salir negativo a COVID-19 para participar en el juego contra el Barcelona el 28 de octubre. Sergio Ramos no sería convocado para el próximo juego. Pirlo se estrena como director técnico y Diego Costa no estaría con el Athletic en la Champions. Próximos partidos de la Liga Betplay: se enfrentará el Tolima con el Equidad el sábado 24, Junior con Millonarios el sábado 24, Envigado con Alianza Petrolera el domingo 25, Patriotas con Atlético Nacional el domingo 25, Santa Fe con Boyacá Chicó domingo 25, América y Pasto domingo 25, Medellín y Deportivo Cali domingo 25, Águilas Doradas y Deportivo Pereira lunes 26, Bucaramanga y Cúcuta lunes 26. Les estaremos contando acerca de la jornada 16. El ganador de la etapa 17 del Giro de Italia fue Ben O'Connor. En la general sigue liderando Joao Almeida. Ganador de la segunda etapa de la Vuelta a España fue el ciclista español Marc Soler, por delante del líder de la carrera, el esloveno Primož Roglič. Y esto es todo en las noticias deportivas de Canica News. No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales, en Instagram, en Facebook y en Twitter @Canica Radio y en YouTube como Canica Radio Online. Canica News. Economía nacional en Canica News.
Entérese de qué debe hacer para cobrar el subsidio por desempleo. El Ministerio de Trabajo destinará más de 62.000 millones de pesos para este beneficio. Se deberá hacer el trámite con la caja de compensación a la que estuvo afiliado. El pasado 15 de octubre, el Ministerio del Trabajo anunció que mediante la Resolución 2121 se destinarán más de 62.000 millones de pesos a las cajas de compensación para que quienes están en lista de espera para acceder al subsidio de desempleo puedan acceder. Asimismo, se espera que estos recursos provenientes del Fondo de Mitigación de Emergencias FOME sirvan de apoyo para otras 200.000 personas que aún no se postulan a este beneficio. El subsidio consta de 2 salarios mínimos mensuales legales vigentes que se pagarán en mensualidades iguales durante 3 meses. Además, se asumirán los gastos de salud y pensión sobre un salario mínimo mensual legal vigente y el pago de una cuota monetaria del subsidio familiar que durante 6 meses, de acuerdo con lo estipulado por la Ley 1636 de 2013. ¿Quiénes aplican? Trabajadores cesantes, dependientes o independientes que al momento de finalización de sus contratos hayan estado afiliados a las categorías A o B de sus respectivas cajas de compensación familiar. ¿Cuáles son los requisitos? Para solicitar el beneficio, se debe presentar el certificado de terminación de contrato laboral para los trabajadores dependientes o certificado de cese de ingresos para los trabajadores independientes. Asimismo, se debe diligenciar el formulario único de postulación al mecanismo de protección al cesante y remitirlo a la caja de compensación correspondiente. Canica News. Actualidad nacional en Canica News. 5 pedalistas de la región central no representarán en la Vuelta a España. De los 22 equipos y 176 corredores que participan en la edición 75 de la Vuelta a España, 8 son colombianos, y 5 de ellos de la región central, 2 de Bogotá y 3 de Cundinamarca. En esta oportunidad serán 18 etapas y un trazado de 2.892 kilómetros, donde nuestros ciclistas estarán entregándolo todo para dejar en alto la bandera nacional, una vez más en el circuito ciclístico internacional. Más de 15 millones de personas del territorio Rape les avivamos y decimos: ¡Fuerza campeones! Los mejores pedalistas del mundo se forman en la región central y son orgullo cundinamarqués. Daniel Felipe Martínez de Soacha, Cundinamarca, Esteban Chávez de Bogotá, Distrito Capital, Iván Ramiro Sosa de Pasca, Cundinamarca, Brandon Smith Rivera de Zipaquirá, Cundinamarca, Johan Orlando García de Bogotá, Distrito Capital. Canica News. Noticia científica en Canica News. Octubre, mes de la lucha contra el hambre mundial. El pasado 16 se conmemoró el Día Mundial de la Alimentación. Pero, ¿cómo va la lucha contra la desnutrición? Según la ONU, hasta el momento, 2.4 millones de personas padecen hambre en el país. El consumo de frutas, verduras, frutos secos y ciertas carnes ayuda a tener un buen estado nutricional. Pero no existen los llamados superalimentos. La alimentación es una de las luchas esenciales de las organizaciones en el mundo, y todas estas tienen como propósito combatir la desnutrición a partir de iniciativas conjuntas. El pasado 16 de octubre se conmemoró el Día Mundial de la Alimentación. Para muchos aún es muy difícil llevar siquiera un pan a la mesa. Siendo octubre el mes de la alimentación, se dio a conocer una cifra alarmante ante los tiempos de dificultades emergentes por la pandemia. Según el DANE, 1.6 millones de colombianos dejaron de consumir las 3 comidas diarias, dado que ante el recorte de sus ingresos o de la paralización de su actividad económica específica, solo era posible mercar para 2 momentos al día, en casos extremos, incluso solo para uno. Canica News. La educación es noticia en Canica News. El presupuesto más alto de la historia lo tendrá la educación. Congreso le aprobó al sector educación 47.3 billones de pesos dentro del PGN, 7,3% más que el año en curso.
De la totalidad de los recursos aprobados, 42,82 billones de pesos se destinarán a funcionamiento y 4,52 billones de pesos a inversión. A estas cifras se llegó tras una adición final de 1,8 billones de pesos, hecha durante las reuniones de ponentes y coordinadores para analizar a fondo las destinaciones del PGN. En este espacio se determinó, de hecho, reducirle el servicio a la deuda 2 billones de pesos más, hasta llegar a los 70,5 billones de pesos. En efecto, estos recursos de inversión representaron una adición para educación de 207.000 millones de pesos, que se destinarán a 170.000 nuevos cupos del programa Generación E, al Fondo Estampilla Pro Universidades Públicas, así como un traslado por 146.000 millones de pesos para la cofinanciación del Plan de Alimentación Escolar PAE y la construcción, mejoramiento y dotación de espacios de aprendizaje. María Victoria Angulo, ministra de Educación Nacional, celebró el hecho de que este sector resultara siendo de nuevo el más favorecido en términos presupuestales. Hoy contamos, señaló, con más de 47,3 billones de pesos para honrar los compromisos con la calidad, desde la primera infancia hasta la educación superior, con los docentes y los estudiantes, y los acuerdos hechos para el fortalecimiento de la educación pública. Es un presupuesto que contempla todos estos recursos y que además acompaña todo el proceso educativo durante esta coyuntura que hemos vivido para apoyar a las familias, a los estudiantes y a los profesores. Hoy nuestro director Rodrigo Ariza, en su habitual espacio en Canica News, nos presenta un tema de interés general. Canica News. El invitado especial, personajes que hacen noticia en Amena Charla con Rodrigo Ariza. Hoy en la mesa de trabajo de Canica News tenemos nuevamente al abogado penalista Luis Fernando Becerra Gamboa, fundador del Colegio de Abogados Penalistas, jugador profesional de fútbol, docente universitario, columnista asesor de Canica News, que hoy va a analizar un tema bastante importante, tema generado por el reciente caso de una directora de noticias envuelta en líos jurídicos. Doctor Luis Fernando Becerra, bienvenido a Canica News. A todos los oyentes de Canica Radio, y muchas gracias por la invitación para hacer el análisis de esta sentencia tan importante que acaba de hacer conocer el Tribunal Superior de Bogotá de la Sala Civil, que es una decisión dentro del proceso verbal instaurado por Diana Carolina Estupiñán Vázquez y otros contra RCN, SAS y Vicky Dávila. El 15 de octubre de 2020 resuelve el recurso de apelación contra la sentencia del 4 de agosto del mismo año, proferida por el juez 46 civil del circuito de Bogotá. Y entonces para ello voy a hacer unos antecedentes muy precisos frente a las pretensiones de esa primera demanda que se instaura frente al juez 46 civil del circuito y que fueron desestimadas por el juez del circuito de Bogotá. Entonces las pretensiones es que se declare civil y extracontractualmente responsable a RCN y a Victoria Eugenia Dávila Hoyos con en su condición de directora y periodista de noticias de la FM Radio, por los perjuicios morales ocasionados a los demandantes y por los comentarios injuriosos y calumniosos difundidos en estos medios de comunicación y que afectaron la honra y el buen nombre y el prestigio de los prohijados de quien en ese momento era el representante judicial de la señora Diana Carolina Estupiñán Vázquez. Además,
se solicita que en consecuencia se condene a pagar a cada uno de los actores y por tal concepto que se ordene a RCN y a su directora rectificar por los mismos medios y en el mismo horario la información suministrada el 6 y el 14 de mayo de 2014 y que aclararan que no fue cierto lo publicado en contra del señor Coronel Estupiñán Carvajal. La periodista lo acusa de corrupto, no obstante, se informó que se había actuado con transparencia y siguiendo todos los lineamientos legales. Sin embargo, el 14 de mayo, la misma periodista llamó al inspector de la policía, el general Yesid Vázquez Prada, para presionarlo y para que se realizara la investigación, que se adelantara en contra del coronel Estupiñán Carvajal, dando por cierto y sin ninguna prueba que era corrupto, pues al aire se mencionó, no por lo que habían relevado del cargo y cómo era posible que siguiera trabajando, y luego que el general Palomino escuchó esta presión realizada por la periodista, entonces lo llamó para decirle que lo iba a retirar del cargo, dadas las manifestaciones del medio de comunicación. El 15 de mayo de 2014, el comandante de la policía de la regional Bogotá le expresó que debía salir inmediatamente de vacaciones y entregar el cargo al subcomandante. No obstante, se hicieron las aclaraciones al espectador, al tiempo, a Semana. Los medios no le dieron ninguna credibilidad a esas aclaraciones y la periodista, a quien le interesaba la publicidad y perjudicar al coronel Estupiñán, dice la demanda, al Estupiñán Carvajal y a su familia, pues se le dio toda la credibilidad, conducta que desde luego mancilló su buen nombre, la honra, violó el derecho a la intimidad, el derecho al trabajo, el derecho a la defensa, el derecho a la tranquilidad personal, al punto que los demandantes tuvieron que asistir al psicólogo porque el coronel tuvo que retirar a su hija de la universidad y a su hijo del colegio, pues por el bullying que les hicieron a través de esa presión ejercida por la FM. El coronel entonces no fue encontrado responsable ni penal ni disciplinariamente por las acusaciones calumniosas e injuriosas de la periodista. Miremos entonces cuáles fueron las actuaciones procesales, pero en una forma muy resumida para los oyentes y para las personas que en este momento me están escuchando en los diferentes medios y en los países, pues les interesa más qué ocurrió en cada instancia, y debo manifestar que se notifica el auto admisorio de la demanda. Entonces se interpone el recurso de apelación del Distrito Judicial de Bogotá, quien profiere la decisión que nos ocupa, cambiando la decisión, y decide entonces condenar a la periodista y a RCN. Condena a el coronel, la víctima, al pago de 60 millones de pesos, a los hijos por valor de 35 millones de pesos, tanto al cónyuge como a sus hijos menores, que estaban representados por sus padres. Pero es que el fallo es histórico y es importante porque deja ver que toda la información que se devela en los medios de comunicación pues son responsabilidad directa de el medio que ofrece esa información, y que si bien es cierto está el derecho de la información, y de que
establece también unas tensiones que hay que analizar. Ese derecho no es absoluto, hay el derecho de prensa, el derecho de la libre expresión, todos los derechos que desde cualquier punto de vista se analizaron dentro de la decisión, que hay que ponderar desde luego ese derecho a la veracidad de la información y a la confiabilidad de las fuentes, y todo lo que se vio truncado en el desarrollo de esa actividad procesal y que desde luego fue atentatoria en contra del coronel Estupiñán y su familia. Y vemos cómo con una serie de agravantes importantes, porque es que al coronel lo absolvieron desde el punto de vista disciplinario y desde el punto de vista penal, pero además profirieron una resolución destituyéndolo del cargo y apartándolo de la Policía Nacional por una información que desde luego era completamente equivocada, sesgada y que iba en contra de la realidad. La información que se da mundialmente pues está sujeta a revisión, que tiene que ser prudente, que tiene que respetar el debido proceso, que debe respetar la presunción de inocencia de los ciudadanos, que tiene que respetar todos esos derechos que están involucrados de un ciudadano para controvertir las pruebas y para que no se salga a hacer manifestaciones calumniosas e injuriosas que va en detrimento del buen nombre de un ciudadano. Y eso es lo que me parece importante y debe rescatarse aquí. Seguramente a esta profesional del periodismo le tocó afrontar este tema, pero también pudo ser una víctima. ¿Una víctima de qué? De una fuente, una víctima del rol del periodismo que hace que por querer dar una chiva y por querer chiviar a todo el mundo, como lo dicen en los medios periodísticos, pues salen con una información que no está confirmada. Y es allí donde yo llamo poderosamente la atención a los colegas del periodismo y al comunicador social que tiene esa misión tan importante, porque hay un derecho de la sociedad de estar informado. Yo llamo a los medios de comunicación, como lo he dicho muchas veces en el país, para que tengan siempre dentro de su equipo un asesor jurídico que les oriente sobre la noticia que van a sacar, sobre los riesgos que se tienen frente a una información cuando no es fidedigna, cuando la fuente no es clara, cuando la información que se tiene es sesgada, cuando existen muchos riesgos, porque el periodista puede ser instrumentalizado, que es una parte que seguramente no han analizado muchos. Pero yo en este fallo sí me gustaría dejarlo claro, y es que un periodista, un medio, un telediario, un periódico puede estar siendo instrumentalizado con fines perversos. Y allí es donde tiene que haber un asesor jurídico, donde tiene que haber una racionalización de la información y medir las consecuencias y no salir a sacar una noticia solo por estar en la primicia. Y espero que haya podido contribuir haciendo este análisis de este fallo y de las tensiones de los derechos en juego, para que seamos un poco más prudentes, para que
analicemos más de fondo esa noticia que queremos sacar. Muchas gracias por la invitación, un abrazo para Rodrigo y espero que esta nota, este editorial les haya gustado y que haya sido de recibo. Quedo atento a sus comentarios. Muchas gracias. Canica News. Actualidad nacional en Canica News. La dinamización económica y empresarial llega con Eficiencia 2020. Del 21 al 23 de octubre, los retos y oportunidades que te dará este evento académico y cultural organizado por la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito. María del Pilar Noriega Escobar, coordinadora del Fondo de Tecnologías Convergentes e Industria 4.0 de la Misión de Sabios y directora de IDI del Dahbon Group, presentará el tema Retos y oportunidades de Colombia en la convergencia tecnológica. ¿Cómo va Colombia en materia de conectividad? Así se ha denominado la charla que ofrecerá el viceministro de Conectividad del MINTIC, Iván Antonio Mantilla Gaviria. Eficiencia es el evento científico y cultural que se realiza anualmente en la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito, con el propósito de fomentar la ciencia, la innovación, la investigación y el emprendimiento. Este año llega a su 27ª versión y se llevará a cabo de forma remota. En esta oportunidad, las áreas académicas encargadas de la organización son el Programa de Administración de Empresas y la Unidad de Proyectos, que han hecho de las circunstancias actuales relacionadas con la pandemia del COVID-19 una oportunidad para desarrollar algunos temas enmarcados en la dinamización económica y empresarial con que el país debe fortalecer la prolongada cuarentena y sus consecuencias. De este modo, del 21 al 23 de octubre, la escuela compartirá nuevas experiencias en Eficiencia 2020, evento que contará con la participación de colegios, universidades y representantes de los sectores del gobierno, la industria y la empresa, y que se desarrollará a partir de estos ejes: creación de valor a través de la sostenibilidad en la gestión de proyectos, neurociencia y cuarta revolución industrial, economía curricular, sostenibilidad y ODS, innovación pedagógica en tiempos del COVID-19. Canica News. El turismo es noticia en Canica News. Así se preparan las empresas para recibir turistas internacionales. Nuevas formas de marketing, productos y estrategias hacen parte de los esfuerzos que los operadores turísticos y las agencias de viaje han implementado para adaptarse a la nueva realidad y sacarle provecho a las oportunidades que se avecinan para el turismo en Colombia. El confinamiento causado por el coronavirus en el país sirvió como una etapa de alistamiento para las empresas colombianas del turismo, que desde entonces han tenido que ajustar su oferta y capacitarse para aprovechar la nueva realidad de viajes seguros y la llegada de turistas internacionales. Así lo explica Flavia Santoro, presidenta de ProColombia. Dentro de la estrategia para reactivar el turismo, le estamos brindando a los empresarios todas las herramientas para que mantengan sus empresas actualizadas con planes de reenfoque y rediseño de productos y experiencias acordes al nuevo tiempo de consumidor y a los cambios de comportamiento de los mercados. Encontramos que, por ejemplo, algunas nuevas tendencias van hacia la sostenibilidad, un mayor uso de tecnología y garantizar altos estándares de bioseguridad. Desde abril, ProColombia lanzó su programa de formación exportadora en turismo en canales virtuales y desde entonces ha capacitado a más de 19.400 empresarios. El turismo sigue siendo ejemplo de resiliencia. Es una industria que, a pesar de enfrentar momentos excepcionales como los vividos este año, sigue adelante con paso firme, añadió Santoro. Canica News. Arte y consejos útiles con Laura C. en Canica News. Cordial saludo amigos, soy Laura Cristancho, bienvenidos una vez más a mi sección Arte y Actualidad con Laura Cris. Hoy les quiero hablar sobre Halloween,
que este año se vivirá de una manera diferente, al igual que todo lo que hemos pasado este año por el COVID-19. El miedo está latente frente a lo que pueda suceder este 31 de octubre. Tenemos que ser conscientes que al reunirnos o salir a las calles el riesgo de contagiarnos será mayor, así como ha ocurrido en otros lugares, uno de ellos Europa. Pero como sabemos que esta fecha también sirve para distraernos y más a nuestros niños, hoy les tengo algunos consejos para que la diversión haga parte de nuestros hogares. Uno de ellos es: todos los miembros de la familia se pueden disfrazar y no necesariamente tienen que comprar uno. Den rienda suelta a su creatividad y háganlo en casa con lo que tengan a la mano, que sean disfraces diferentes, invéntense algo loco y original. Después pueden hacer una votación al más creativo y se puede ganar un premio. Otra cosa que pueden hacer es el plan de películas de terror o de las que a ustedes más les gusten, hacer una comida diferente y pasar una noche agradable compartiendo en familia. Otra manera de pasar este día puede ser preparando postres entre todos. Busquen recetas diferentes en internet. Para ello les recomiendo en YouTube Asquerosamente Rico. Les va a encantar esta página. También hagan juegos de mesas, adivinanzas, en fin, existen muchas maneras de entretenernos en el hogar. Ir a hacer reuniones ni fiestas, porque está en nuestras manos cuidar nuestra salud y la de nuestros familiares. Hoy también les tengo recomendado un par de películas de terror para que disfruten ese día o para cualquier otro día a aquellas personas que les gusta este tipo de cine. Una es El Faro, es una remota y misteriosa isla en Nueva Inglaterra, en la década de 1890. El veterano forero Thomas Wake y su joven ayudante deberán convivir durante 4 semanas. Su objetivo será mantener el faro en buenas condiciones hasta que llegue el relevo que les permitirá volver a tierra. Pero las cosas se complican cuando surjan conflictos por jerarquías de poder entre ambos. Otra película es Malasaña 32, se trata de Manolo y Candela, se instalarán en el madrileño barrio de Malasaña, junto a sus 3 hijos y el abuelo Fermín, tras dejar el pueblo en busca de la prosperidad que parece ofrecerles la capital de un país que se encuentra en plena transición política, pero hay algo que la familia Olmedo no sabe: en la casa que han comprado no están solos. Y cerramos hoy con algunos tips para combatir esas ojeras que nos cuesta tanto a las mujeres. Uno es alimentarse bien, realizar masajes faciales para desvanecerlas, aplicar una crema para tratarlas. Un consejo en general para todos los días es: duerme las horas adecuadas, remueve bien tu maquillaje antes de acostarte, haz pausas en tu trabajo para no forzar la vista, no tomes medicamentos sin receta y no te frotes los ojos. Parecen tips sencillos, pero cuando los pongan en práctica constantemente, verán los resultados. Y es todo por el día de hoy, nos escuchamos en una próxima emisión. Yo soy Laura Cristancho. Hemos llegado al final de las noticias que habíamos preparado para ustedes. Esperamos que esta emisión haya sido de su entera aceptación. Mañana, si Dios nos presta la vida, volveremos para que usted quede bien informado. Les recuerdo que pueden escucharnos de lunes a viernes a las 6 de la mañana, 12 del día y 8 de la noche por canicaradio.com, con la dirección general de Rodrigo Ariza, la producción de Alexa Saavedra, los informes de actualidad de Laura Cristancho, los deportes de Diana María Castillo y en la presentación de las noticias quien les habla, Víctor Manuel Salamanca. Recuerden que estamos en todas las redes sociales. Nos pueden encontrar como Canica Radio. Hasta mañana y que Dios nos continúe bendiciendo. Canica News. La información no se detiene y el equipo de realizadores de Canica News continúan generando noticias. Volveremos en una próxima emisión para que ustedes queden bien informados. Somos Canica News.